Este segmento llega a ustedes gracias a la cortesía de Caprichos Coffee Shop en Guaynabo, 787-390-6382. Bueno, muchachos, me temo que este segmento, este tema va a ser muy emotivo. Seguro que sí. Sabemos que se aproxima el Día de las Madres. Eso es ya el domingo. El domingo 8. 8, ¿estoy bien? Sí, ¿Sí? porque es el segundo domingo de cada mayo, ¿verdad? Sí, para mí sí. El segundo. Sí, es el segundo domingo, sí. Me adelanté un poquito ahí. Se aproxima el Día de las Madres y yo sé que muchos, vi en las redes, muchos comentarios de madres, algunas me escribieron a mí, otras comentaron en diferentes cosas que la gente sube, diciendo que el Día de Madres será diferente, porque este año un hijo se le fue del país o se casó, se fue de la casa, otros lamentablemente se fueron al cielo, perdieron a sus hijos. Y entonces he visto que todo lo que ha acontecido el fin de semana ha revivido el dolor de algunas mamis. De hecho, hoy a las 6 de la mañana alguien nos estaba escuchando y me puso una carita llorando, una mamá que perdió a su hijo hace unos meses atrás o ya hace un año. Entonces, a mí me encantaría darle otro giro al Día de las Madres, que no sea un día triste, y me lo aplico, comienzo aplicándomelo yo. Yo estaba como que un poquito movida, dije, wow, voy a pasar el primer día de madre sin mi hijo, y sé que él no la está pasando muy bien porque él está encerrado, solo, en un lugar que no conoce. Entonces, como madre, les confieso, tuve que ponerme fuerte en términos de sentimientos, porque hubo una noche que lloré pensando en cómo la estaba pasando, porque me había descrito, mami, esto no está fácil, encerrado, solo, pandemia, idioma, es muy difícil. Y es joven. Y es joven, sí. Es joven. Entonces, los paquetes se tardan en llegar, necesitaba algo que yo le había enviado, nunca llegó. Y todas esas cosas, como mamá, a uno le duele, vamos a ser honestos. Pero entonces, de repente di otro giro. Porque alguien me dijo, wow, qué emoción que tu hijo está estudiando allá, qué emoción. Tu hijo es valiente, eso se llama valentía. Y yo decía, oye, yo no lo había visto de esa manera. Dejar familia en plena pandemia, dejarlo todo por ir detrás de un sueño, aunque tú sabes que él llora de vez en cuando en su habitación. Eso se llama valentía. Criaste un hijo valiente. Entonces yo le di otro giro. Dije, no, en lugar de llorar, voy a darle gracias a Dios, porque le está dando las fuerzas a él, me está dando las fuerzas a mí para manejar a esto, voy a reencontrarme en algún momento dado con él. Así que vi las cosas de otra manera. Cuando cambias la manera de ver las cosas que tú ves comienzan a cambiar. Yo pienso que la fe cambia el panorama, por más oscuro que sea. Y yo sé que hay madres ahora viviendo panoramas oscuros, pero ¿qué tal si recordamos los buenos momentos con ese niño cuando nació esa niña, esa primera etapa? Y me parece que en el público, muchachos, deben haber madres que pasaron ya por este proceso, que un hijo se le fue a otro país, que se casó, que rehizo su vida. Puede estar en Puerto Rico y a lo mejor viven distantes y no se pueden ver. Otros los perdieron físicamente hablando, ¿verdad? Que ya no están en el plano terrenal. Pero ¿qué consejo tú le puedes dar a mamá que todavía no ha superado? Tú que ya superaste esto, ¿qué tú le puedes decir a mamá para que tenga un día tranquilo y que la pase muy bien, muchachos? ¿A ustedes qué les parece? Tu Día de las Madres va a ser diferente. Mi Día de las Madres va a ser bien diferente. Sí. Bien diferente. Es la primera vez que me separo de un hijo. Por lo que acabas de decir, no necesariamente malo. No. Porque como el comentario te puso una lupa diferente, estás viendo a tu hijo alcanzando sus sueños. Ajá. Lejos de ti, pero alcanzando su sueño, haciéndose hombre adulto. Ajá. Y eso obviamente pues cambia las cosas. Y pensé en mi mamá llora cada vez que yo me mudo. O sea, yo estoy aquí en Puerto Rico y yo me mudo y mi mamá llora. Un día la encontré, me dio un beso cuando se bajó del carro, andábamos juntas y empezó a llorar. Y yo, mami, ¿qué te pasa? Y me dice que yo no vivo cerca de ti para ayudarte. Yo quisiera tenerte al lado para ayudarte porque yo sé que tienes mucho trabajo. Ella sabe la cantidad de trabajo que yo tengo. Y yo, ay, mami, por favor, yo estoy bien. Entonces, cuando nada más de decirle estoy bien, mira lo que estoy alcanzando, pues ella ya le da otro giro. O sea, las madres
Lloran. Claro, sí, pero sí. cuando tú le das otro giro de que celebra el éxito de tus hijos, vamos a apoyarlos, no importa dónde estén, yo creo que la perspectiva cambia. Así que mamá, ¿cómo le has buscado la vuelta? ¿Cómo le has buscado la vuelta? Cuéntanos, 787-993-9700 en Ruta Buen Día. Hola, buenos días. Hola. Ay, es que con mamá. Adelante, buen con día. mamá. Papá, cógelo suave, viene lo tuyo en Está junio. ahí, está ahí, mamá. Adelante, buen día. Buenos días. Dios les bendiga mucho. Amén. Yo he sobrepasado, me he adaptado y he entendido que Dios tiene los propósitos de cada vida en sus manos. Y pues yo tengo 3 hijos y el Día de las Madres voy a estar solita. Enviudé hace 8 meses y tengo mis 3 hijos en diferentes estados de los Estados Unidos. Wow. Pero lo voy a pasar solita con mis hijos, sabiendo que ellos han abierto camino, que el Señor les ha abierto puertas, que tienen sus propios negocios y que el Señor me los ha guardado, me los ha protegido de tantas cosas que yo solamente tengo que decir gracias, Señor. Wow, Qué bueno. Qué tremendo. Sí, que ustedes Ahí lo tienes echaron, un ejemplo. que ustedes los echaron para adelante precisamente para verlos triunfar Claro. como ahora, sí. Muy bien, gracias por tu llamada. Sí. Ahí tienes un ejemplo. Mira, mi mamá siempre escuchando, es el día 9, o sea, yo sabía que era este domingo, es este domingo, el 9. Día de las Madres. Así que queremos hablar con esas mamis, cómo han trabajado esta situación, que tu hijo ya no está y le puedes dar apoyo a otra mamá. Adelante, buen día. Hola, buenos días. Sí, Buenos Buenos días. días. Sí. Hola, mamá. sí, es la segunda vez que llamo. Qué Me bueno. llamo Madeline. Qué El otro bueno. día llamé para el concurso de las mamás Ajá. y hablé de mi hija, que es la que es nanita y cuida niños. Pues hoy en la razón, hay varias. Felicito a Fernán porque hoy yo cumplo años, igual Ay, que qué él. bueno. Ay, mira. Felicidades. Somos gente también que tenemos campitos. Pues este año las madres las vamos a celebrar en el campo. De hecho, tenemos también planificado visitar Be Happy, que vamos prontito. Qué bueno, gracias. Sí. Y pues, llamo, con mi doy gracias, ¿verdad?, de ser madre. Tengo una hija que nació para ese tiempo de la madre. Sí, ella va a cumplir 33 y yo 53 que cumplo hoy. Ah, mira para allá. Felicidades. Tengo esa lista, ¿verdad? Y cada vez, pues, como quieren dar ese giro, pues ese es el giro que yo doy para las madres, ¿verdad? Que pensemos en eso, ¿verdad? Que tenemos hijos y hay que ver esos momentos y que los celebremos felices, busquemos de qué manera celebrarlo. Y yo este domingo, pues, lo voy a celebrar así, para tenerlos juntitos, ¿verdad? Dado que por la pandemia pues, hay que buscar la manera, pero que se haga. Qué Y bueno. así pues yo celebraré. Claro. Qué Muy bueno. bien, muy bien. Gracias Muy por bien. estar aquí pegadita a Nueva Vida. Bueno, Muy bien. ¿cómo mamá le busca la vuelta si no va a tener en esta ocasión a sus hijos, verdad? Sí, porque el tema es si tu hijo no va a estar o tu hija no va a estar, por la razón que sea, ¿cómo lo vas a pasar? Porque he visto mucha gente llorando, ¿verdad? Y escriben cosas muy tristes, pero queremos darle otro giro Claro, sí. Darle ánimo a esas que están a tristes. esas que están tristes. Por madres que ya pasaron por ese camino Exactamente. y ¿Cómo que lo ahora pasaron? lo ven desde otro punto de vista y pueden decir, yo te entiendo porque como mamá lo viví. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buen día. Hola, sí, cuéntanos, mamá. Sí, mira, yo estuve 26 años, soy madre soltera, madre Sí. que mi hijo estaba en mi casa y entonces pues decidió ir a hacer su vida, Ajá. pero él era mi confidente, él era mi niño que todo me lo decía, llegaba de trabajar y a la hora que llegara se sentaba a hablar conmigo, y es su único. Y entonces pues me ha dolido mucho porque él ya está haciendo su vida y despegarme de él fue terrible. Pero gracias al Señor él va a ser papá y probablemente el bebé nazca para el Día de las Madres. Mira Eso para allá. ¿Tú te es. imaginas una cosa como esa? Qué Ese va a mayor ser el regalo. Yo digo que ese va a ser el regalo más grande que Dios me va a dar de regalo de madre, porque es mi ilusión, mi vida, yo lo voy a cuidar.
Y él pues se siente a veces triste porque no está conmigo, porque hemos tenido que cortar el cordón umbilical. Ujú. Pero le doy gracias a Dios que la muchacha con quien está es muy buena, lo ayuda mucho, lo ha apoyado en todo. Qué bueno. Muy Es bien, muy bien. tremenda muchacha. O sea, que esa Felicidades a ustedes. tristeza mamá. de no tenerlo se convierte en alegría porque va a ser abuela. Eso es así. Y probablemente el Día de las Madres. Mira para allá. ¿Tú te Ajá. imaginas una cosa como Clase de esa? regalo. Sí. Qué clase de regalo. Mamá y abuela. Ajá. Impresionante. De ser un día triste, quizás para muchas personas se le puede dar otro giro a ese Día de las Madres. Claro que sí. Adelante, buen día. Cuéntanos, mamá. Buenos días. Buen día. Ese es el tema. Lo que yo voy a decir no es el tema y voy a ser muy breve. Yo perdí una hija se va a cumplir próximamente hace 20 años por suicidio. Y entonces la que me queda está coqueteando con lo mismo. Imagínate, ella está en Estados Unidos. Oh. Tengo el corazón seco y tengo los ojos secos ya de tanto llorar. Sí. Te entendemos. ¿Está buscando ayuda esa que está coqueteando con lo mismo? Sí, está buscando ayuda, pero ella es buena, pero es terca. Okay. Ok. Abuela, lo que podemos hacer es unirnos en oración contigo para que desista de esa idea Amén. y no pase por ese camino, porque como decíamos ahorita con Marlene, Dios tiene un propósito hermoso con ella. Y lo más maravilloso es que ese propósito se cumpla en su vida y que ella como herramientas en las manos de Dios pueda alcanzar a otros y bendecir a otros con su talento, con sus capacidades, con su inteligencia, con el don de Dios en ella. Exactamente. Y que llame y lo ventile con nosotros es bueno, la ayuda. La ayuda. Sí. Y sobre todas las cosas que no piense que porque una lo hizo, esta otra va a terminar haciéndolo. Está coqueteando con la idea, pero cancelamos en el nombre de Jesús toda idea que pueda tener de quitarse la vida, de quitarse del medio, que pueda comprender que ella vale, que es necesaria en esta tierra. Así que paz, un abrazo solidario, mi amor. Adelante, buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días. No, ese día de madre para mí va a ser bien triste porque hace un mes yo perdí a mi mamá. Y estamos todas las familias haciendo, pasar el primer año sin ella y va a ser difícil. Va a ser bien difícil. Te consolamos Sí, sí. en esta mañana. Y ese es el giro que queremos darle, que sabemos, ¿verdad? Que son momentos duros cuando uno pierde a alguien, pero que podamos ver el tiempo que disfrutamos esta persona, Ajá. el tiempo que el Señor nos permitió cuidarlos, estar ahí para ellos, Exacto. y que recordemos esos buenos momentos, es combatir ese dolor con los recuerdos buenos, Así por es. más doloroso que sea. 787-993-9700. Antes de continuar escuchando a mamá, pues hay un lugar donde puedes llevar a mami. Puedes llevar a mami, cuéntanos. Sí, Caprichos Coffee Shop. Esta gente tiene una cosa ahí deliciosa. Ajá. Frente a frente al Bosque Forestal La Marquesa en Guaynabo. Ajá. Eso se llama el sector Viña en Guaynabo. Y ahí están con sus cafés, batidas, limonadas, piñas coladas, frappés, desayunos, sándwiches, mantecados, postres, todo bien rico. Y lo puedes encontrar en Facebook o Instagram. Caprichos Coffee Shop frente al Bosque Forestal de Guaynabo. Así que pasa por allá. Y dile, me mandó Nueva Vida. Nueva vida. Para que tú veas que te van a tratar con más cariño todavía. Bueno, y seguimos con la gente, 787-993-9700, pero a través del WhatsApp de Nueva Vida también Nueva Vida puedes enviar también. tu mensaje. Oye, y queremos ser solidarios porque mañana ya van a estar en el velatorio de Keishla. Escuché que el padre dijo que la ponen mañana, la Sí. van a velar jueves y viernes. Sabemos que para esa familia, el Día de las Madres, para ambas familias, toda la familia, la de Andrea, la de mismo Verdejo, la mamá de Verdejo, de Keishla, van a ser momentos muy duros. Sin embargo, algo que admiro de la familia de Keishla es que se están viendo tan fortalecidos, hablando, empoderando a otros. Sí. Y Unidos, unidos. Y la recuerdan hasta con alegría. Hablan de lo bondadosa que ella era con los perritos, con los animales. De eso se trata. Vamos a recordar esos buenos momentos de esa persona que ya no está, aunque el dolor esté ahí. Adelante, buen día. Sí, buenos días, Dios les bendiga. Amén. Yo este año de las madres, el año pasado fue bien triste porque como estábamos en la pandemia, mis hijos pues no pudieron venir, aunque una de ellas
que vive cerca, pues me trajo, como decir, se puso a cantar al frente con los nenes, etcétera. Pero este año quiero decir también una palabra de aliento, que aunque tengo una de mis hijas que está fuera de Puerto Rico y se enfermó, le dio una diabetes bien crónica ya, y yo me sentía triste, como decía Moraima con su hijo, ¿verdad? Pero yo me conforté en un momento dado que me sentía que ya estaba, que no podía, porque no me la podía dar para Puerto Rico, ya tiene 3 jóvenes en su casa, 3 niños jóvenes. Yo lo que dije, mira, Señor, tú eres el Dios que estás aquí, estás allá. Yo no puedo estar, pero tú puedes estar. Y eso me daba tanta fortaleza, que no solamente estar junto con ella, sino saber que Dios estaba con ella, porque es una promesa que Él me dio a mí, que me hace sentir confortable, esté con mis hijos en el Día de las Madres. Oye, qué bonito, me hace estar confortable, ¿verdad? Que sea un tiempo de paz, el Día de las Madres esté o no esté con ella. Así que nosotros bendecimos a todas las madres en esta hora, te enviamos una palabra de consuelo, de paz, de alegría sobre todas las cosas. Celébrate, mamá, celebra tu esfuerzo. ¿Sabe qué significa la autorrealización? Reconocer que tú te esforzaste, que tú diste lo mejor, y en lugar de estar dándonos latigazos por lo que no hicimos, darnos aplausos por aquellas cosas buenas que sí hicimos. Trajimos hijos al mundo, hijos que volaron, que están echando raíces, que están echando alas, y eso es razón suficiente para celebrarnos. A los que ya no están, un abrazo, ¿verdad que sí? Así es. De parte de En Ruta. Le regalamos esta canción de Ezequiel Colón A ver. para que la disfruten. Se llama Madre Querida.